Muy buenas noches, es un gusto darle la bienvenida nuevamente para disfrutar su entrevista 8 en punto en esta hermosa noche de viernes. Gracias por acompañarnos porque esta noche vamos a estar hablando sobre temática variada y que por supuesto usted la ha conocido en las últimas horas en las diferentes emisiones de Teleprensa de Canal 33. Esta noche vamos a hablar sobre las últimas resoluciones de las cuales ha emitido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre las cuales ha dejado categóricamente establecido que el voto por rostro no va para las elecciones presidenciales del 2014. Quédese con nosotros y le vamos a comentar todas las razones de las cuales ha esgrimido la Corte para dar esta resolución. Vamos a estar hablando sobre los resultados de las diferentes encuestas y puntualmente la encuesta del CEO de la Universidad Tecnológica, finiquito de Norman Quijano ante la Corte de Cuentas, entre otros temas. Para abordar esto, con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Arena. Doctor Cuadra, un placer tenerlo nuevamente acá en 8 en punto. Gracias, Sergio, buenas noches. Un saludo a la familia salvadoreña. Siempre es un gusto estar aquí en tu programa, particularmente en esta silla, que ya me había acostumbrado los jueves, pero siempre es un gusto estar contigo compartiendo las reflexiones de la realidad nacional. Bueno, pero ahora la agarra el doctor Lorenzana. Yo ya Sí. se lo dije, pero no la quiere soltar. El doctor sí, pero hay veces se la apartamos. Ok, bueno, rápidamente antes de iniciar esta entrevista, saludamos a Banco Agrícola, porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos con el primer tema, resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Déjeme y le cuento que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que el voto por rostro no será aplicado en las próximas elecciones presidenciales. Así resolvió un recurso de inconstitucionalidad contra el uso de la bandera como forma de elección. La demanda se justifica en la presunta violación a los principios de igualdad y al carácter libre del voto, al comparar la elección de presidente y vicepresidente con la elección de los diputados. La Sala dice que el sistema de elección es diferente, porque en el caso del presidente es por mayoría simple y en el de los legisladores por representación proporcional, obviamente dentro del territorio. Además, el carácter libre del voto no es afectado, porque para la elección presidencial no hay pluralidad de opciones, más que la fórmula propuesta por los diferentes partidos políticos en contienda que se expresa por medio de la bandera. Asimismo, la Sala dispuso esta tarde declarar improcedente el recurso preventivo de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial del expresidente Elías Antonio Saca. Doctor René Portillo Cuadra, presentamos precisamente estos elementos de contexto para iniciar una entrevista que va a estar enmarcada dentro del Estado de Derecho, el régimen de legalidad de la administración pública, con relación al respeto de resoluciones que la Sala de lo Constitucional nuevamente emite. Su opinión, por favor. Bueno, sin duda alguna es viernes jurisprudencial, porque hay 4 resoluciones que ha pronunciado la Sala de lo Constitucional, 2 de las cuales ya tú te referías. Todas son importantes, pero quizá la que estaba esperando la población es justamente la que tú mencionabas al inicio, el tema de el voto por rostro en las elecciones presidenciales. Lo que el demandante en este proceso constitucional impugnaba son básicamente 2 cosas. Una es la libertad del voto, el carácter libre del voto, y en segundo lugar, el principio de igualdad que regula la Constitución, en donde se establece un trato igualitario, en este caso, para que los ciudadanos pudiesen votar por el rostro, tanto de alcaldes, diputados, como del candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. Como tú ya lo dijiste, la Sala de lo Constitucional ha resuelto inadmitir esa demanda basada en 3 principios, en 3 argumentos muy sólidos. Uno de ellos dice que cada partido político o coalición representa una sola fórmula presidencial. Es decir, que por cada partido político contendiente solamente hay una fórmula, a diferencia de las elecciones por diputados, en donde incluso cada partido político
tiene una diversidad de candidatos más la diversidad de candidatos que presentan los otros partidos o coaliciones. Acá no, acá es de manera inequívoca una fórmula presidencial por partido o por coalición. El segundo punto en el que se basa esta sentencia es que para obtener los votos, en el caso de los candidatos y particularmente en el caso de las fórmulas presidenciales, se pueden agrupar a través de símbolos o signos que de manera inequívoca pueda el ciudadano decir que estos candidatos a la presidencia y vicepresidencia correspondan a este partido político o a esta coalición determinada. Es decir, no existe ningún método o ninguna forma de cómo equivocar que una fórmula participe o corra por la bandera de un partido político o coalición. Y el tercer punto que me parece importante es que me parece el argumento más sólido para poder dictaminar como lo hizo la Sala de lo Constitucional, es exactamente lo que dice el artículo 151 de la Constitución, que dice: para ser elegido presidente de la República se requiere ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, del estado seglar, mayor de 30 años de edad, de moralidad e instrucción notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado los 6 años anteriores a elección, y aquí viene lo más importante, y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente. Este requisito no lo establece para el caso de los diputados, en donde claramente el artículo 126 de la Constitución establece que para ser elegido diputado solamente se requiere ser mayor de 25 años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreña, de notoria honradez e instrucción, y no establece el requisito de correr por la bandera de un partido político. Creo que la argumentación es válida en tanto establece además la Sala en su argumentación que no hay un trato discriminatorio por el cual se pudiera violar el principio de igualdad establecido en la Constitución, habida cuenta de que existe una representación proporcional y una representación basada en el principio de las mayorías. La elección de diputados se basa en el principio de la proporcionalidad, en tanto que el 51% para aspirar a ser presidente de la República implica un principio de las mayorías. Por lo tanto, me parece que es bien fundamentada la decisión de la Sala de lo Constitucional. Podrá tener muchas lecturas de carácter político, pero la lectura de carácter jurídico es totalmente apegada a la Constitución. Ok, debo de hacerle una pregunta porque obviamente uno escucha a diferentes personas. No se podría por ninguna razón el Tribunal Supremo Electoral abocarse una decisión similar a esta cuando ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. De ninguna manera. Ni la Asamblea Legislativa, a través de una reforma de ley, ni el Tribunal Supremo Electoral, a partir de una decisión colegiada, puede modificar esta decisión de la Sala de lo Constitucional. Ok, doctor, amigos televidentes, otra de las resoluciones que este día nosotros conocimos, precisamente usted la conoció acá en Canal 33, y es que, bueno, los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional ampliaron esta misma tarde sobre las decisiones de las cuales han emitido una resolución de la Sala tiene que... Los magistrados explicaron que la desestimación del recurso de amparo preventivo ante la posible inscripción del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, como candidato a la presidencia está fundamentada en que no existe objeto que estudiar. Se refirieron también a la demanda que solicitaba el voto por rostro en las elecciones del febrero próximo del próximo año, valga la redundancia. El video, por supuesto, en la nota le presentamos a continuación. Una resolución de la Sala tiene que ver con el voto por rostro, que solicitó un ciudadano para que se implemente en las elecciones presidenciales próximas. Los magistrados han hecho una diferencia en el caso de los comicios legislativos y los que son para elegir presidente de la República. Pero dijimos que esto no puede ocurrir en una elección presidencial, porque en las elecciones presidenciales cada partido o coaliciones de partido presenta una fórmula en donde no hay contendientes entre el mismo partido o coaliciones de partido. Por lo tanto, votar por una bandera es votar por la fórmula, o a la inversa, votar por la fórmula es votar por el partido.
También coincidieron en la petición de un ciudadano que se anticipó a la posible inscripción de Elías Antonio Saca. Es un hecho que no ha sido consumado, por lo tanto, es difícil evaluar algo que no ha ocurrido. Y en esta resolución nosotros hemos sostenido de que la Sala de lo Constitucional tiene competencia para enjuiciar leyes, actos concretos, decretos o actos del poder público. Pero aquí estamos frente a una eventualidad que puede o no ocurrir, la inscripción. En tal sentido, Saca podrá inscribirse y si existe otra demanda por su postulación ante el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados lo analizarán en su momento. Una demanda si él está inscrito. No lo sé, es otra pregunta eventual, ¿no? Que se inscriba y que presenten una demanda. Los 4 magistrados participaron en un foro sobre las responsabilidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además, los magistrados aún no deciden la admisión de una demanda que pretende dejar sin efecto las limitaciones a la participación en las mesas electorales. Otro punto que todavía está en estudio. Doctor Portillo Cuadra, luego las razones de las cuales han esgrimido los magistrados en la resolución en comento son atendibles jurídicamente hablando, es decir, el hecho que no haya sido consumada todavía la pretensión, es decir, la inscripción del expresidente Elías Antonio Saca, dejando entrever en este video, como pudimos apreciar, que en el momento en que lo haga, obviamente nace el derecho para nuevamente hacer el estudio correspondiente. Mira, esta demanda en la que el fondo de lo pedido era justamente que se declarara inconstitucional la candidatura del expresidente, lo que está planteando en el fondo es que a este momento no hay candidaturas oficialmente inscritas en el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, lo que hay son precandidatos, pero no candidatos oficialmente inscritos. Entonces, lo que el recurso planteado esgrime es que existe una intención pública y notoria de un ciudadano que desea ser presidente, que eventualmente se pudiera inscribir en un partido político o coalición, pero que tiene un problema de orden constitucional su candidatura. Es que no puede ser candidato porque el periodo inmediato anterior a este periodo presidencial lo ejerció esta persona que pretende ser candidato. Entonces viene la Sala de lo Constitucional y resuelve. Le dice que la intención notoria o pública de postularse de un candidato no es objeto de control constitucional. Y se lo dice basado en el artículo 183 de la Constitución, que dice: la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y lo podrá hacer a petición de cualquier ciudadano. Pero esa pretensión de un ciudadano de competir como candidato a la presidencia, si no está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, él no es candidato. Entonces, la sala no se puede pronunciar sobre algo que legalmente no existe. Ahora, si él se inscribe como candidato, entonces le queda el derecho a salvo a cualquier ciudadano para poder presentar una demanda de inconstitucionalidad de su candidatura. Ok, primera pausa comercial en 8 en punto, regresamos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Doctor René Portillo Cuadra, hablando de este tema de los candidatos o precandidatos que han manifestado su voluntad de ser tomados en cuenta en la inscripción para los próximos comicios electorales, hablamos de la fórmula tricolor, del ex alcalde de San Salvador, del doctor Norman Quijano. Se le está acuñando hoy por hoy la falta de finiquito dentro de un proceso de la Corte de Cuentas que todavía no ha caído como cosa juzgada, no se ha dado una resolución, y que esto en algún momento le podría afectar y que él tendría que retirarse de toda contienda política. Su apreciación. Mira, esta es una argumentación más de carácter política que jurídica. Si se le llegase a frenar la candidatura al doctor Norman Quijano, la resolución que impida o expedir su finiquito
o inscribirlo sería inconstitucional. Sería inconstitucional porque el artículo 11 de nuestra Constitución dice: ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos, sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes. Eso significa que no solamente habrá de pronunciarse en una sentencia firme la Corte de Cuentas de la República, sino que también tienen que agotarse todos los recursos legales y constitucionales que la ley establece para entenderse que ese proceso está concluido de manera final y total. Okay. Eso significa entonces que esta es más bien una cortina de humo de carácter político, porque es obvio, es decir, al ver que es el candidato que lidera 26 encuestas publicadas y que es el candidato de las mayores preferencias electorales, entonces vienen los partidos que están en contra de esta candidatura y se inventan políticamente este tipo de situaciones, pero que en el fondo ellos mejor que nadie saben perfectamente que no se puede detener esa candidatura porque habría un freno de carácter constitucional. Por otro lado, hay que anotar un punto. Mira, cuando se habla de este tipo de temas, casi en todas las elecciones presidenciales donde compite una persona que haya sido funcionario público, se esgrime la misma razón para detener las candidaturas. Lo que al pueblo le llama la atención es cómo se obtienen finiquitos express en 2 meses para un tipo de funcionarios y para otros se dice que en un par de días va a salir una sentencia condenatoria. Por lo tanto, yo quiero reiterar a la población y con meridiana claridad decir que no pueden frenar la candidatura del doctor Norman Quijano, porque eso implica un proceso en el cual se deben agotar todos los recursos legales y constitucionales. Ok, no le voy a preguntar, doctor, qué pasaría si no le dan el finiquito, porque obviamente si hay un proceso, le tienen que dar el finiquito, como claro, lo hicieron anteriormente. Correcto. Cuando aspiró a la reelección. Lo que sí le voy a preguntar, y obviamente se lo tengo que hacer, es la reacción que en algún momento tuvo el diputado Mario Valiente, que fue alcalde en su momento, y textualmente, porque somos un canal muy responsable, se lo leo. Si Norman no obtiene el finiquito por una decisión política, va a haber guerra, volveremos a agarrar los fusiles. ¿Qué opina de esto? Bueno, es una decisión de un diputado muy respetable. Él como diputado tiene y como ciudadano tiene el derecho de argumentar lo que él desee. Creo que es la reacción de indignación de un ciudadano que ve muchas veces con este tipo de noticias frustradas algunas pretensiones, pero que en el fondo lo único que esto significa es una cortina de humo de carácter político y mediático en el cual quieren frenar la candidatura del doctor y las preferencias electorales que, como ya dije, lo posicionan en todas las encuestas publicadas, en 26 encuestas publicadas, lo mencionan como como la persona que lidera inequívocamente esas preferencias. Entonces, ya esto a los salvadoreños no nos extraña porque aquí lo que hay en el fondo es una situación de carácter político, pero no hay una seriedad jurídica en lo afirmado. Ok, el diputado Gallegos en algún momento manifestó que no habían reelegido al expresidente de este ente, Contralor Sánchez Trejo, porque había llegado a limpiar los expedientes del alcalde Norman Quijano. Sin embargo, se le acuña una acusación muy delicada de malversación de fondos por un total de 583.208.8 centavos, los cuales fueron sustraídos de los fondos FODES y utilizados para gastos administrativos. ¿Qué opinión le merece usted? Porque este es parte del hallazgo que se está investigando hoy por hoy en la Corte de Cuentas, pero que existe la primera cámara, segunda y tercera instancia para darle seguimiento, y muchos, porque obviamente yo hablo con gente de la misma Corte de Cuentas y me dicen, es complicado que se vaya a dar una resolución por todas las instancias mucho después de conocer resultados en el 2014. Bueno, mira, viniendo del licenciado Gallegos, él puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Él es miembro de un partido contendiente en las elecciones,
tiene fuero constitucional además, eso no le permitiría o le retrasaría el que él pudiera ser llamado a declarar a la fiscalía, es decir, amparado en ese fuero. Pero cuando una persona firma una situación tan compleja y delictiva como esa, pues asume una carga de carácter penal de comprobar lo que he dicho. Pero en el caso del licenciado Gallegos, él tiene fuero constitucional. En ese sentido, las palabras casi siempre se toman de donde vienen. Y es obvio de que ellos tienen que argumentar todo lo que e inventarse todo lo que puedan para tratar de destruir esta candidatura. Ok, mencionamos a la Asamblea Legislativa y agarramos las maletas y nos vamos para la Asamblea Legislativa para conversar sobre temas que se han generado en el transcurso de esta semana y que los hemos abordado acá en esta entrevista. Uno de ellos es no dar a conocer los asesores que tiene. Y yo quiero ser muy puntual en esto porque en algún momento Arena publicó el día de ahora, pero hasta ahora. Es decir, se ve como una lavada de cara y la pregunta es por qué no lo hizo anteriormente. Muchos dicen, mire, Arena lo está publicando, lo tendrían que hacer otros partidos políticos. Ese es parte del poder formal, pero el poder real es la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y quiero ser responsable en esto, Walter Araujo, señala al diputado Romero y al diputado Dawison a mostrar cuántos son los asesores que tienen en la planilla de los asesores. Lo dice en el Twitter y usted de 8 en punto puede tener acceso. Pero más allá, se habla en algún momento en los pasillos sobre los sobresueldos. Es una oportunidad inmejorable ya que el Instituto de Acceso a la Información se lo ha solicitado. Pero el mismo presidente ha dicho, yo me voy a ir a la sala de lo contencioso. ¿Cuál es su opinión sobre esto, doctor? Fíjate que la petición que se le ha hecho por parte de un ciudadano, entiendo, y una organización que lo respalda para solicitar el listado de los asesores es legítima. Fíjate que el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice que están obligados al cumplimiento de esta ley los órganos de Estado, vale decir, el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en el artículo 10, numeral sexto dice, información oficiosa. Dice que los entes obligados de manera oficiosa pondrán a disposición del público. Número 6, el listado de asesores determinando sus respectivas funciones. Es decir, que yo no entiendo qué más claro puede estar que hay una obligación de transparentar ese listado. Arena ya transparentó el listado de nombres y también el monto de lo que se les paga. Se ha cumplido con esa petición más que legal, moral, de transparentar este tipo de gestión. Pero recordemos que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha abierto un proceso sancionatorio contra el presidente de la Asamblea Legislativa. Y aquí cuando habla del tema de lo contencioso, mira, habría que leer bien la ley. Habría que leer bien la ley para saber si el derecho de trasladarse a lo contencioso le sirve al particular o al funcionario. Hasta ahí me quedo. Ok. ¿Se han amparado en algún momento, doctor, en no dar información? O mejor dicho, la que la ley dice, nosotros le hemos dado. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con 2 diputados de la Asamblea Legislativa acá vía microondas. Y ellos decían, mire, el artículo 24 y 25, que seguramente usted lo tiene ahí también, dicen de que vamos a dar a conocer los nombres. Vamos a dar a conocer qué clase de asesores, pero no podemos detallar cuántos asesores tiene cada uno de la fracción, ni tampoco cuánto es lo que ganan, porque hay un principio de intimidad y la gente se puede sentir soslayada, se puede sentir al final dañada si nosotros damos a conocer qué clase de asesores o quiénes son los asesores de cada una de las fracciones. Es decir, ¿eso es lo que quiso decir el legislador realmente en ese texto que le acabo de comentar? Es que fíjate que ahí hay una parte en la ley que no queda lo suficientemente claro. Porque el tema del derecho al habeas data, es decir, a la protección de datos personales, también es un derecho humano fundamental. Y no un derecho humano subyugado al tema de la ley. Porque cuando se habla de derechos humanos, todos los derechos están en la misma posición. Lo que pasa es que cuando dice el artículo 10 que están obligados y de manera oficiosa
y que van a poner a disposición del público el listado de asesores determinando sus respectivas funciones. Te lo está diciendo claro. Entonces, si a los diputados no les gusta la ley, pues tendrían que modificarla. Pero la ley vigente, pero no a su conveniencia. Por supuesto que no, pero la ley vigente dice esto. Bueno, y ya hubo un diputado que dijo que iban a modificar la ley. Es que mira, lo que hay aquí en el fondo, Sergio, es un tema de ausencia de transparencia en el ejercicio de la función pública. Aquí lo que hay es un temor a la fiscalización de la sociedad sobre cómo se invierten los fondos públicos. Y ese es precisamente el llamado que la ley le hace al funcionario, el deber que tiene de transparentar los fondos públicos. Y aquí es donde yo creo que la sociedad civil debe de reclamar de sus funcionarios el que se le dé estricto cumplimiento a esta ley. Ok, le comento rápidamente, el día de ayer salió en un periódico y usted pudo observarlo, esta nota donde dice: el primero de ellos fue el diputado pecenista Francisco Merino, quien aseveró que el instituto no puede atropellar al presidente de la Asamblea. La primera pregunta es si lo está atropellando, por lo que instó a que debe revisarse nuevamente la ley, es decir, la acaban de sacar. Y para equilibrarla ante las funciones de Contraloría que ya realizan otras entidades como el Tribunal de Ética y la Sección de Probidad. Lo que ha llamado la atención es las palabras de la diputada Carmen Elena de Escalón de Arena, quien dijo que la Asamblea ya envió lo que la ley le demanda. Doctor, se ha cuestionado tanto por parte de Arena estos partidos políticos de las plazas fantasmas, de los sobresueldos, de la falta de transparencia. Obviamente eso es lo que quiere la ciudadanía hoy por hoy. Totalmente de acuerdo. Y aquí no se trata de atropellar a ningún funcionario. Aquí de lo que se trata es de hacer prevalecer lo que dice la ley, por una parte. Pero por otra parte, es triste pues escuchar ese tipo de declaraciones de un funcionario, porque en el fondo lo que se está persiguiendo es un estado totalitario. Es un estado anárquico en donde la persona que tiene el poder es quien decide cómo se aplica la ley, y si no le gusta la ley la cambia. Es decir, estos son los resabios de hace 300 años. Este es el típico resabio del monarca y no de un Estado de derecho. Es lamentable escuchar este tipo de opiniones de un funcionario que dice que se arremete contra otro solo porque la ley en este momento le exige el cumplimiento de un requisito. Damos pausa a publicidad nuevamente en 8 en punto. Quédese con nosotros, tenemos mucho más que compartir esta noche con usted. Volvemos. Estamos de regreso, tenemos cosas buenas que compartir con todos ustedes. Le invitamos a que llame ya al 2267-0100. Se lo repito, tome nota. 2267-0100. Este es el teléfono de Bandesal y usted puede preguntar por la línea de crédito para tu empresa. Bandesal patrocina este segmento, señores, de la entrevista 8 en punto. Doctor Portillo Cuadra, hablemos de algo que es muy, pero muy importante para nosotros en 8 en punto, además de la participación ciudadana, los jóvenes. En la última encuesta de la Universidad CIOP, los jóvenes tienen un apartado importantísimo. Ellos creen en el debate, entre otras cosas. Ya vamos a hablar de las encuestas puntualmente y de ese instrumento de medición científica. Pero hablemos de los jóvenes, de las propuestas que hoy por hoy el Partido Arena está articulando. ¿Cuál es la principal apuesta que ustedes hacen para los jóvenes de nuestro país? Excelente pregunta, Sergio, porque nos permite aclarar que una de nuestras prioridades es justamente la atención de este segmento de población tan representativo. En primer lugar, nuestras propuestas van encaminadas a ofrecer calidad educativa. Calidad educativa porque sabemos que hay cientos de escuelas en nuestro país que no tienen agua potable, algunas que están sin techo, institutos que están sin internet, escuelas a las que una investigación periodística manifiesta que se le dio como presupuesto $38 al año. Es decir, cuando existe toda esta situación desfavorable de la educación, nosotros decimos calidad educativa para la formación de nuestros jóvenes. El segundo punto tiene que ver con políticas públicas encaminadas al fomento del deporte y la cultura en nuestros jóvenes. Es consustancial al desarrollo de nuestros jóvenes y del capital humano estos dos aspectos importantes. El tercer punto tiene que ver con oportunidades laborales. Cuando de cada 10 jóvenes solamente 3 acceden al mercado laboral y 7 se quedan desempleados, hay una frustración. Y en estos 7,
hay personas que sacaron su 9º grado con mucha dificultad económica. Sacaron su bachillerato con muchas adversidades económicas. Personas que se graduaron de la universidad y no encuentran trabajo. Por eso queremos crear políticas públicas en donde hayan oportunidades laborales. El otro punto importante es establecer un programa de formación de profesionales de alto rendimiento. En nuestro país se pierden alrededor de 3.000 becas al año, becas que son ofrecidas por otros países o por organismos financieros internacionales, y se pierden porque le piden al estudiante un 30, un 40 o un 50% del financiamiento de la beca. Y en este momento el gobierno es incapaz de ofrecerles ayuda a los estudiantes y se pierden miles de becas al año. Nosotros vamos a establecer un programa de becas de alto rendimiento. Y lo que ya ha expresado el doctor Norman Quijano en su reciente discurso, vamos a crear una política pública para la adquisición de vivienda de jóvenes cuando ingresen al mercado laboral. Lo que más añora una familia, una persona que desea formalizar su relación es precisamente tener una vivienda digna. Por lo tanto, nuestro esfuerzo irá encaminado precisamente hasta estos jóvenes que hoy por hoy están olvidados por un gobierno que no les responde sus necesidades, ni en educación, ni en seguridad, ni en recreación, ni en espacios públicos, ni en deporte. Y esa es la razón por la cual están sumamente desencantados de participar en política. ¿Qué le diría el doctor René Portillo Cuadra como ex catedrático de una prestigiosa universidad alma mater de este país a todos aquellos jóvenes que quieren seguir estudiando una educación superior, valga la redundancia, pero que no tienen las posibilidades? Y hay jóvenes talentos, hay jóvenes que tienen muchísimas características para seguir avanzando, pero que desgraciadamente, como dicen muchos por ahí, muy probablemente se les ha jugado una broma macabra por la vida y que no pueden seguir sus estudios. Mira, excelente pregunta, porque estos son de los temas que no siempre se tocan en este tipo de programas. Yo quiero decirte que la oferta educativa de educación superior tiene que dar un salto de calidad, tanto en la universidad estatal como en las universidades privadas. ¿Por qué? Porque la oferta educativa que tenemos en este momento no está respondiendo a todas las necesidades del entorno del país. No estamos formando profesionales en oceanografía, en acuicultura, en vulcanología, en mecatrónica, en electrónica, en robótica, que son precisamente lo que nuestro entorno en este momento de crecimiento le está pidiendo al país. Pero para que eso ocurra, debe de existir un gobierno que le ayude a las universidades en general. ¿Por qué? Porque instalar un laboratorio de mecatrónica o de electrónica no vale menos de $2 millones. Pero las universidades no pueden acceder a ese tipo de montos. Por lo tanto, tiene que haber un gobierno que le ayude a las universidades, como en otros países del mundo, al igual que también debe de existir el consenso y el apoyo de la empresa privada para poder fomentar un uso de la tecnología que al final ese capital humano va a dar a las empresas privadas. Y esa es la razón por la cual hay que establecer un gran consenso nacional en el tema de educación. El apoyo de la empresa privada, el apoyo decidido del gobierno sin ideologías políticas y el compromiso de las instituciones de educación a todo nivel. Yo quiero decirte algo. Nosotros en este momento tenemos una educación basada fundamentalmente en la década del 60-70. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es una reingeniería educativa, pero una reingeniería educativa basada en volver al ser humano competitivo ante un mundo cambiante, ante un mundo globalizado. Por eso Japón acaba de hacer su reforma educativa. En Japón los niños, desde el kinder hasta bachillerato, solamente van a ver 4 materias. Imagínate tú. Matemática de negocios. Van a leer 52 libros al año, un libro semanal. Van a aprender 4 idiomas, pero van a aprender 4 idiomas con todo y sus culturas. Y hay algo bien importante, la 4ª asignatura, valores y principios. ¿Por qué? Porque un profesional puede ser altamente competitivo, pero si no tiene valores, no le sirve a la sociedad ni a la patria. Como decía Simón Bolívar,
El talento sin probidad es un azote. Nosotros necesitamos una reforma educativa agresiva. ¿Por qué? Porque lastimosamente en 4 años ni siquiera hemos tenido ministros a tiempo completo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza que esté dirigiendo el ministerio. Imagínate que se quiere hacer un esfuerzo por erigir un proyecto que se llama Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Lo que necesitamos es un ministro de tiempo completo. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos una cabeza visible y ese es el abandono de la educación a todo nivel. Imagínate tú, hace 15 días aproximadamente, los padres del Instituto Nacional de la Unión hicieron una rifa para ponerle el techo al instituto. Por Dios, eso es impresentable. Cuando tiene 820 millones de dólares solo en el presupuesto del 2013 el Ministerio de Educación. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo un candidato puede venir a decir que le va a dar computadoras a los niños si ellos no han pagado el internet de los institutos nacionales? ¿Cómo van a funcionar esas computadoras? Aquí es donde yo creo que el pueblo salvadoreño tiene que ser sabio a la hora de decidir. Sigo nuevamente en la idea porque René Portillo Cuadra ha visto muchísimas generaciones pasar de personas en la universidad y las cuales ha sido parte. ¿Qué le ofrece Arena a estos jóvenes a diferencia, y quiero ser bien específico, de otros partidos políticos? Le ofrecemos, y esta pregunta es interesante, nosotros ofrecemos que todas las personas posean una educación promedio que les permita emprender el camino de la vida de manera exitosa. Invertir en educación significa invertir en el desarrollo de un país. Si cultivas para 1 año cosecharás trigo, dice. Si cultivas para 10 años cosecharás árboles. Si cultivas para toda una vida, siembra educación. Educación es la clave para el desarrollo económico y social de un país. ¿Por qué? Porque la educación te da la formación del capital humano, el capital básico para el despegue económico y social de un país. Pero donde existen escuelas sin infraestructura, imposible. Hay 4 cosas que significan la calidad educativa: buenos profesores, buenos programas de estudio, buena metodología de aprendizaje y buena infraestructura educativa. De eso no hay nada en estos 4 años. ¿Y eso quién crees que lo siente? Lo sienten los jóvenes, porque ellos son los destinatarios. Yo he tenido alumnos que me dicen: yo ya me voy, doctor, no voy a recibir la última parte de la clase. ¿Por qué? Porque solamente traje $1. Comí con 50 centavos y 50 centavos me quedan para el pasaje. Cuando tú ves ese cuadro, tú dices: aquí hace falta un gobierno que le ayude a estos muchachos, que le ayude a salir adelante, que le ayude a tener una buena educación. Mira, yo tenía un compañero, porque yo toda mi vida le estudié en escuelas públicas, desde el kinder hasta que me gradué de la universidad, incluso me doctoré de una universidad pública. Eso lo vimos en Facetas, todos los Claro, yo tenía un compañero mío, Isidro, que iba descalzo a recibir clase. Isidro es un niño que ahora gana $15,000 mensuales. $15,000 mensuales. Logró superarse, logró transformar su vida y la de su familia a través de un proceso educativo. A él los padres de familia que vivían en el casco urbano del pueblo le regalaron un par de zapatos cuando él iba a 2º grado. ¿Qué te indica eso? Te indica que la educación es lo único que puede superar las barreras de la pobreza, pero para eso necesitas un gobierno responsable. Y un sistema obviamente que lo permita. Por supuesto. Doctor, quiero gastar los últimos minutos, luego lo interrumpo porque voy a pausa comercial. Tengo 1 minuto, rápidamente, su apreciación de las encuestas, partiendo de la encuesta del CIOP, que obviamente dio el banderillazo de salida. Mira, Sergio, hasta este momento hemos tenido 26 encuestas que se han hecho públicas, prácticamente desde que la carrera hacia la presidencia inició. Las 26 encuestas te dicen inequívocamente que la tendencia del voto o de las preferencias electorales van hacia el doctor Norman Quijano y el partido Arena. Las encuestas son tendencias y las tendencias se sustentan en estadísticas. La tendencia es la prosecución de pasos encaminada a diagnosticar la voluntad de un grupo social en un momento determinado. Y ese grupo social y ese momento determinado hasta este día dice que Norman Quijano y Arena lideran las preferencias electorales.
Hay dos encuestas, una que es del partido oficial y otra que es de una institución de educación superior, que dicen lo contrario. Pero la tendencia de 26 encuestas te dicen inequívocamente que si el domingo fuesen las elecciones, el doctor Norman Quijano sería el futuro presidente de El Salvador. Ok, doctor, inequívocamente tenemos que ir a una pausa comercial. Auspiciadores es lo que tienen cita a continuación y volvemos. Participación Ciudadana. Estamos de regreso y es momento de Participación Ciudadana. Saludo a Georgina García, mi productora. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado por acá. Mario Martínez dice, insisto, no me explico cómo no es usted el candidato a la presidencia. David dice, felicito al doctor René Portillo Cuadra por tan grande labor en Oriente junto al Comando Oriente de Arena del doctor Orlando Candray. Alejandro Lira dice, seguiremos soportando por mucho tiempo las resoluciones amañadas hasta de la Corte Suprema de Justicia. Quieren esconder las canas de los candidatos, dice Emilio Monterrey. Pregúntele a su invitado si él personalmente impulsaría esa demanda de inconstitucionalidad de la candidatura de Tony. También dice, me parece totalmente inaudito que los señores de la sala actúen de esta manera, se ponen en evidencia que están en el juego político. Y también dice que le pregunte a nuestro invitado qué tan orgánico o incorporado se siente en su partido, si siente el apoyo de todos los sectores. Joaquín Quintanilla dice, bendiciones doctor René Portillo Cuadra, felicidades por el evento en San Miguel, al doctor Orlando Candray y a todos los encargados. Dice, ganamos en primera. Hasta acá llegamos con los comentarios de esta noche. Muchas gracias, Georgina, muchas gracias a usted por estar pendiente esta noche. Nuestro invitado, agradecemos a los que nos sintonizan en línea y por supuesto usted, sí, usted que nos está escuchando por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Doctor, sus impresiones, por favor. Bueno, por supuesto que me siento sumamente incluido dentro del partido. He recibido el aprecio, el cariño y la confianza del partido. Me siento muy bien en su interior con sus estructuras. Particularmente solo puedo agradecer esa confianza con trabajo y con lealtad a mi país y a los valores por los que siempre he expresado que vivo. Sobre la otra pregunta que hacía Emilio, muy buena pregunta por cierto, no se trata de quién interponga el recurso o quién no, pero la pregunta de Emilio me insta a leerte, Emilio, textualmente para que tú y los televidentes puedan formarse un juicio de valor. Dice el artículo 152 de la Constitución, no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos, sean o no durante el periodo inmediato anterior. ¿Quién ejerció la presidencia en el periodo inmediato anterior? Para eso no se necesita ser abogado, sino que nada más leer de corrido. Hasta ahí nada más. Y sobre el otro punto, agradezco todos los comentarios, desde luego. Quiero decirles que mañana, sábado, estaremos presentando el 4º avance de nuestro plan de país en Santa Tecla, donde va a haber una concentración multitudinaria para presentar justamente los avances del tema que tienen que ver con institucionalidad, con transparencia, que tienen que ver con otros temas transversales, como es el tema del tratamiento de la vulnerabilidad, la ecología del país, etcétera. El doctor Norman Quijano, nuestro candidato a la presidencia y sin duda futuro presidente de El Salvador, va a presentar estos avances en la estructura, pues prácticamente de toda la región central del país, y sin duda alguna va a ser una fiesta nacionalista y una fiesta ciudadana la que va a haber. Ok, bueno, déjeme contarle que aquí el público televidente es el que hace este programa y es el que manda. Emilio Monterrey, muchísimas gracias por tus 3 preguntas y observaciones para nuestro invitado esta noche. Doctor René Portillo Cuadra me dice, pregúntele a su invitado, al doctor René Portillo Cuadra, si él personalmente impulsaría esa demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del expresidente Elías Antonio Saca. Lo que pasa es que hay tantos salvadoreños amantes de la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, somos tantos las personas buenas, que yo sería una persona dentro de esas muchas
que sin duda alguna pueden interponer una acción de orden constitucional para resguardar nuestro Estado de Derecho. Particularmente no lo haría, pero habrán cientos, miles de ciudadanos que por esa defensa de la Constitución interpondrían un recurso. Paul Monroy, muchísimas gracias también. Dice, ¿será que el doctor Cuadra estará a cargo de exportar prácticamente como vicepresidencia para patrocinar nuevamente esta institución como cuando doña Ana Vilma de Escobar estuvo en el cargo? Por supuesto, Ana Vilma desempeñó como vicepresidenta un rol protagónico, decisivo, un rol muy importante dentro del gobierno, y yo estaré donde el futuro presidente de la República decida que mis competencias le sirven al país. Bueno, muchísimos elogios para su persona, con relación a muchas personas que dicen de que quisieran verlo como un rol más protagónico. Al final, bueno, dice Guilla Serpa de Hernández, le tienen miedo a Norman y a Tony Saca, no le dicen nada, y esa candidatura sería inconstitucional. Bueno, pregunta si es miedo lo que tienen con el tema de la Corte de Cuentas. Guille Serpas, por favor, doctor. Bueno, sin duda alguna, es decir, cuando por política partidaria se intenta frenar una candidatura de un líder, de una persona carismática, de una persona comprometida con su país, como el doctor Norman Quijano, pues lo único que puede detener es este tipo de amaños que se logran conseguir a través de las instituciones. Pero yo tengo fe, la fe puesta en Dios y en la confianza de nuestros hermanos salvadoreños, que se va a aplicar la justicia como debe de ser. Ok, tenemos conocimiento que el día de mañana usted aborda un avión y se va para New Jersey. Cuénteme un poquito. Efectivamente, quiero comentarte que tenemos dos actividades muy interesantes en Nueva York, en Nueva Jersey, en Long Island, precisamente con la comunidad de salvadoreños que residen allá. Vamos a estar en uno de los festivales más importantes que convoca a más de 60,000 salvadoreños. También vamos a tener una rueda de prensa con distintos medios. Nos vamos a reunir con el octavo sector. Vamos a estar compartiendo con el alcalde de la ciudad donde vamos a llegar. Es una fiesta en donde vamos fundamentalmente a trasladar cuál es la visión y los avances del plan de país a nuestros hermanos que residen en esas tres bellas ciudades. Ok, bueno, preguntan sobre la visión que se tiene, doctor, con relación a nuestro país y Petrocaribe, porque en algún momento debo de manifestarlo, tanto el expresidente Elías Antonio Saca como el presidente actual de nuestro país han dicho que eso se llama deuda. Te cambio la pregunta por otra no menos importante. El partido oficial manifiesta que va a financiar sus programas sociales $640,000, cerca de, veamos, más del 18% del presupuesto general de la nación, con el crédito que procede de Venezuela con la venta del combustible. Fíjate que conversando con una serie de analistas políticos y analizando las páginas de internet de distintos gobiernos en distintos momentos de la historia, ningún candidato ni ningún partido político haría una oferta de que va a financiar su programa de gobierno con dinero de otro país. Eso es totalmente inaudito. Porque si ocurriera un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, hasta ahí llegarían entonces esos 6.400 millones de dólares que quieren invertir, que son más del 18% del financiamiento del presupuesto en programas sociales, y que uno dice, ojalá y que la gente lo lea entre líneas y muy detenidamente este tipo de noticias, porque eso es preocupante. Yo no puedo fincar como país el desarrollo de mi país a costillas de otro gobierno. Yo voy a fincar el desarrollo de mi país creando oportunidades en mi país, desarrollando la industria, el comercio, la ganadería, la agricultura, la pesca, el desarrollo de todos los sectores productivos para generar ingresos tributarios y a partir de los ingresos tributarios empezar la sostenibilidad de una sociedad. Eso sí me parece fuera de todo contexto, es decir, tú puedes revisar todas las páginas de internet de los gobiernos y nunca un gobierno o un candidato haría semejante oferta política. Pero bueno, los salvadoreños habrán de juzgar. Ok, doctor, llegamos al final de la entrevista 8 en punto.
No me resta más que agradecerle el tiempo que ha destinado a esta entrevista. Gracias, Sergio. Un abrazo fraterno para la familia salvadoreña. Les esperamos mañana en Santa Tecla y como siempre es un honor estar aquí contigo, Sergio. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Recuerde sintonizar el día domingo Debate Político. Vamos a hablar de los jóvenes y mañana 8 de la noche, retransmisión de 8 en punto. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.